participativo, en este salón se puede conversar. Otras veces dice, ay, este salón hay que tener cuidado. En este salón no se puede conversar. En este salón todo es pelear, todo es discutir. Entonces, esa forma de pensar, esa actitud que nosotros ponemos previa a nuestro ingreso al salón de clases o proyectando al ingresar al salón de clases, se constituye en nuestra percepción del clima escolar. O sea que el clima escolar es una percepción nuestra, positiva o negativa, que experimentamos, ¿no? Esa percepción positiva o negativa que experimentamos nos pone incluso con disposición positiva o negativa. Y tomemos en cuenta que es un estado de bienestar o no que sentimos al vivenciar nuestra presencia en el aula escolar. O sea que el clima escolar viene a ser, ¿no es cierto?, el ambiente físico, el lugar, el entorno y sobre todo las relaciones interpersonales que se desarrollan entre los estudiantes y los maestros. Entonces, el clima escolar es esta percepción positiva o negativa que experimentamos cuando ingresamos al aula, cuando ingresamos a nuestro salón de clase y si es que esta percepción nos permite sentirnos en bienestar o nos permite sentirnos incómodos. Muy bien, ahora el clima escolar está compuesto por el ambiente físico. Tomemos en cuenta por ambiente físico el aula, la ventilación, la iluminación, la limpieza del lugar, el entorno, o sea, nuestra aula está dentro de un colegio. Y asimismo, las relaciones interpersonales que se desarrollan entre los estudiantes y los maestros, a nivel de todas las condiciones educativas. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿cuáles son las características del clima escolar? Entendamos que queremos promover un buen clima escolar. Queremos promover un ambiente positivo de trabajo. Queremos llegar a un lugar en el que nos sintamos seguros, nos sintamos confiados, nos sintamos acogidos, nos sintamos parte de. Entonces, las características de este clima escolar es que cuando ingresamos a este ambiente, encontramos que hay respeto. También encontramos un ambiente de confianza en el que uno puede conversar y siempre valorando el tema del respeto. Por eso el respeto está en primer lugar. Entonces, encontramos confianza, encontramos buen ánimo, trabajo colaborativo, el sentido de pertenencia, relaciones interpersonales sanas y bienestar, ¿no? Entonces, si un clima laboral nos proyecta una conclusión de bienestar emocional, quiere decir que estamos en un aula donde hay un ambiente positivo, un clima de trabajo positivo. Entonces veamos, si hablamos de un clima positivo, quiere decir que hay un clima negativo. Entonces veamos algunas características, ¿no?, de cómo es un clima positivo contrastándolo con el aspecto negativo. En un clima positivo, nosotros como docentes que lideramos la gestión del comportamiento dentro del aula, en un clima positivo promovemos escuchar a los alumnos. Promovemos que haya entre ellos respeto. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros mismos debemos de ser cuidadosos en el momento de dirigirnos a los estudiantes. Está muy común utilizar apodos, que el chato, que la gorda, que el flaco, ¿no? Que el cachito, que el lunarejo, que el cuatro ojos, ¿no? Y resulta que algunas oportunidades los estudiantes también caen y los profesores también caen en el tema de dirigirnos a los alumnos por los apodos. Tomemos en cuenta que los apodos rompen el respeto. Los apodos violentan emocionalmente a los chicos. No los sienten como pertenecientes, como aceptados. Tan bonito es que a uno le digan por su nombre, ¿no? Que le digan, por ejemplo, Patricia, Mercedes, ¿no? Juan, Carlos. En fin, es el nombre que tenemos y debemos dirigirnos con respeto.
Otro punto importante es el manejo de los límites, ¿no? Un clima positivo tiene límites. Un clima positivo no se puede hacer todo, sino más bien en un clima positivo tenemos límites saludables. No pensemos el límite como algo negativo. Siempre que nos dicen la palabra límite parece que tuviéramos la idea de que se nos recorta, que se nos prohíbe. Pero pensemos si salimos a la calle y en la esquina vemos el semáforo. Si el semáforo está en rojo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cruzar o vamos a detenernos? Si cruzamos, nos arriesgamos a que nos atropellen. Lo más lógico es respetar el límite y no cruzar, porque significa que estamos cuidándonos a nosotros mismos. Entonces, entendamos los límites, no como restricciones, no como prohibiciones, sino como el marco de cuidado que necesitamos para vivir sanamente en el ambiente escolar, ¿no? Es el marco propio que tenemos del respeto y la participación. Entonces, en el clima escolar positivo, tenemos que ser como profesores partícipes y promotores de que todos intervengan. La participación es importante. Incluirlos, incluirlos e integrarlos, ¿no? Dos términos importantes, incluirlos e integrarlos. Ser tolerantes frente al desconocimiento de las materias educativas, frente al desconocimiento de la problemática social que pudieran evidenciarse. Tomemos en cuenta que nuestras aulas tienen diferentes edades. Tomemos en cuenta que nuestras aulas tienen diferentes culturas, diferentes costumbres, ¿no? Entonces, ser tolerante frente a la cultura de los demás. Entonces, esta tolerancia implica, por ejemplo, que si viene el momento, ¿no?, en el que tenemos que actuar, por ejemplo, ¿no?, en alguna oportunidad se presentó en mi salón de clase, ¿no? Entonces decía, oigan, ¿han pagado la tierra? Y por ahí alguien se ríe y dice, oye, yo pago luz, agua, teléfono y cable. La tierra no pago. Entonces otros se empiezan a reír. Pero resulta que nosotros sabemos que en nuestra cultura existe folclóricamente el pago de la tierra. Entonces nosotros tenemos que saber ser tolerantes e incluir esa temática del pago de la tierra ampliamente dentro de nuestro salón de clase para mejorar el conocimiento de todos, para favorecer la inclusión, para favorecer la integración. Y eso hace que seamos tolerantes, que no nos riamos, que no nos burlemos y que no actuemos de manera, vamos a decirle, irrespetuosa frente a otras formas culturales que pudieran expresarse. También un clima escolar positivo es un clima de confianza, en el que a pesar de que yo puedo desconocer un tema, pregunto, porque sé que puedo preguntar sin ser criticado, sin ser burlado, sin que alguien me fastidie y me diga, ay, las cosas que preguntas, ¿no? Entonces, en un clima positivo, el profesor está pendiente y reconoce los logros de los demás y los alienta, los resalta frente al grupo, lo cual quiere decir que nuestro salón de clase tiene múltiples condiciones de resaltar a nivel de los estudiantes, ¿no? Ahora otra cosa también es ver que el clima positivo desarrolla la autoestima de los estudiantes. El clima positivo desarrolla las condiciones de liderazgo en diferentes campos. Entonces, ante este clima positivo, también se puede dar un ambiente negativo. Y en un ambiente negativo no prevalece el respeto. Cuando hablemos del clima escolar, siempre tomemos en cuenta el respeto. Entonces, en un clima negativo no prevalece el respeto. La gente participa con temor, con miedo a ser criticado, con miedo a que se burlen, con miedo a que se rían. Entonces, ante situaciones de preguntas del trabajo, de participación en grupo o cualquier forma de intervención, hay mucha gente que puede preferir el aislamiento. Dicen,
Si yo me mantengo aquí, no digo nada, nadie me molesta, nadie me pregunta y nadie se burla. También en un clima negativo, solo se obedece. No hay producción, no hay criterio, no hay ni siquiera el sentido común. Solamente se obedece, ¿no? Entonces, en un clima negativo hay descontrol de la disciplina. En un clima negativo hay la presencia de apodos y la violencia, ¿no? Ya dijimos la indisciplina y podemos encontrar comportamientos tóxicos. Yo estoy segura que muchos de ustedes, colegas, habrán tenido oportunidad de ver comportamientos tóxicos en el salón de clase. Alguna vez tuve la experiencia de ver a una estudiante que tenía en su tomatodo aparentemente chicha morada. Y de repente paseando por su carpeta, había olor a vino. Y resulta que el tomatodo no tenía chicha morada, lo que tenía era vino, ¿no? Entonces, hay comportamientos tóxicos. Es un comportamiento que no se puede permitir en el salón de clase. Hay comportamientos tóxicos a nivel del consumo de bebidas alcohólicas. Hay comportamientos tóxicos a nivel de que llevan droga o que pueden llevar droga, ¿no? Hay comportamientos tóxicos de diferente índole. Si hablamos, por ejemplo, de comportamientos relacionados, ¿no es cierto?, a la disciplina, tenemos también comportamientos inapropiados, disruptivos, ¿no? Entonces, el clima escolar da para mucho. Muy bien, entonces un clima escolar negativo es una convivencia inadecuada, ¿no? Esta convivencia inadecuada puede causar violencia, aislamiento, estrés y ansiedad en los alumnos, generando principalmente en nuestra modalidad de estudio, que ya es complicado, el ausentismo escolar. Ustedes saben lo que nos cuesta que los estudiantes asistan a las clases. Y resulta que si tenemos un clima escolar negativo, el ausentismo va a ser la primera muestra del desagrado. Luego tenemos el abandono, la deserción, el desinterés en el aprovechamiento de los aprendizajes impartidos. Esto tomemos en cuenta de que tenemos un público objetivo de trabajo muy sui generis. Podemos tener chicas embarazadas, madres de familia, podemos tener trabajadoras del hogar, podemos tener chicos que trabajan. En general, todas las personas que están en nuestra modalidad trabajan. Y si nosotros no le ponemos un ambiente escolar positivo, no vamos a promover la presencia, sino vamos a darnos con la ingrata, vamos a decir, la ingrata, no sorpresa, ¿no?, sino la consecuencia lógica del abandono, la deserción y el desinterés por continuar su vida estudiantil. Un ambiente escolar positivo promueve la convivencia positiva, promueve el aprovechamiento académico y promueve el desarrollo personal, bienestar y autoestima. Porque ¿quién no va a querer ir al colegio si siente que en el colegio es considerado? Si siente que en el colegio la maestra destaca sus logros, si siente que en el colegio la maestra pone como ejemplo la frase que utilizó para dar respuesta a una pregunta. Ese bienestar que siente la persona ayuda en su desarrollo personal, ayuda en su autoestima y se contagia en el salón de clases, se promueve y se practica entre ellos, ¿no?, una convivencia sana. Esto nos da lugar a decir que es importante la convivencia escolar. Entonces, ¿qué es una convivencia escolar? ¿No? Entonces, la convivencia escolar tiene que estar normada, porque el colegio es una institución. Y si el colegio es una institución, necesitamos tener normas. El Minedu nos da algunas referencias. Tenemos, por ejemplo, que el Minedu refiere en el año 2018, a partir de lineamientos de convivencia escolar, refiere que las pautas de conducta deben basarse en valores y límites que permitan que la convivencia escolar sea objetivamente
monitoreada, sea objetivamente conducida para prevenir la violencia, para atender la diversidad de problemáticas que se surgen, porque tomemos en cuenta que esta diversidad de problemáticas abarcan desde la familia, el embarazo, el alcohol, ¿no? Las drogas. ¿Cuántos temas sociales propios de la diversidad de características de nuestros estudiantes podemos tocar? Entonces, esta diversidad de problemas que se presentan en cada etapa de permanencia en la vida escolar tienen que tener un marco de referencia en el cual todos aprendamos, valoremos y reconozcamos y respetemos los límites. Entonces, en la convivencia escolar tiene que promoverse las normas. Ahora veamos las normas. ¿Cómo nos damos cuenta, no? A veces uno piensa que las normas son, pues, un interminable documento de conductas idóneas a tener. Pero el Minedu nos refiere que más bien debe de ser un manejo corto. Nos dice así, el Minedu nos sugiere que cuando hablemos de las normas de convivencia escolar, estas deben de ser de valores universales, en base a valores universales, aplicables para todas las personas que forman parte del entorno escolar. O sea, quiere decir, ¿no es cierto?, que es normas universales para la convivencia entre estudiantes, entre profesores, entre administrativos, entre personal de seguridad y de limpieza, ¿no? Entonces, las normas de convivencia escolar deben tener un enfoque de los valores universales. También se deben redactar en primera persona del plural. Entonces, nosotros, ¿no? Nosotros debemos ser respetuosos en el horario de ingreso. Nosotros debemos de ser respetuosos con la diversidad de género. Debemos ser respetuosos con la diversidad cultural, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? El lenguaje debe ser claro y sencillo para que se facilite su comprensión. Tomemos en cuenta que nuestros estudiantes, por haber dejado los estudios en sus épocas propias de la edad, pues con el paso del tiempo, muchas cosas académicas las han sacado de su uso diario y a veces el lenguaje muy técnico no favorece la claridad de la comunicación. Entonces, tratemos de utilizar un lenguaje claro y sencillo que facilite la comprensión entre todos. También tomemos en cuenta que las normas de convivencia deben describir el comportamiento deseado en forma propositiva. Esto quiere decir en positivo lo que se quiere lograr, ¿no? En vez de señalar lo que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, señalar propositivamente, ¿no?, lo que se quiere en la convivencia, ¿no? Se quiere respeto, se quiere comunicación, se quiere limpieza, se quiere orden, ¿no? Entonces, propositivamente, indicar lo que se propone, lo que deseamos en estas normas de convivencia. Ahora, tomemos en cuenta que las normas de convivencia deben ser pocas. No llenar páginas de conductas propuestas, sino ser pocas, de manera que la persona que las identifica se puede apropiar de ellas, se puede identificar con ellas, las puede recordar y cumplir con facilidad. Estas normas también deben ser cortas, deben describirse en pocas palabras, deben describirse en acciones concisas y pueden ser puestas en práctica, ¿no?, sin dificultad, ¿no? Entonces deben ser tan claras que no den lugar a equívoco, ¿no? Entonces, respetar los bienes de los compañeros, ¿no? Respetar los bienes de los compañeros es una proposición corta, directa, ¿no? Ahora, otra cosa que también tomemos en cuenta, que las normas de convivencia deben ser adecuadas a cualquier etapa de desarrollo de las personas. Eso quiere decir que todos
somos sujetos a vivir en normas de convivencia. Niños, adolescentes, adultos, ¿no? Grupos combinados, familias, trabajo, ¿no? Ambiente escolar, ambiente laboral, ambiente de recreación. Tenemos formas de convivir, ¿no? Según las diversas etapas del desarrollo. Ahora, hay una propuesta, ¿no? De normas de convivencia, ¿no? Pero primero sigamos viendo qué son las normas de convivencia. Entonces, las normas de convivencia redactadas de manera concisa, de manera breve, de manera clara, respetando los límites y con el sustento de valores, se constituyen un instrumento de cambio para los comportamientos disruptivos, ¿no? La norma da la pauta, da el ejemplo de lo que se quiere como conducta. Y entonces el comportamiento disruptivo se hace evidente por contraste dentro de las normas de convivencia. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos comportamientos disruptivos tomando en cuenta que las normas de convivencia escolar son una guía? Entonces, tenemos que tomar en cuenta desarrollar una conversación empática y reflexiva, de tal manera que llevemos al estudiante a que reconozca el error como una oportunidad de aprender del error y enfocarse en la proposición que nazca de él para enfocar la solución, ¿no? Entonces, las conversaciones empáticas y reflexivas no están con la acción de señalarle tu culpa, de juzgar, de criticar. No, sino la conversación reflexiva tiene la finalidad de manera empática la persona reconozca el error, de que reconozca cuál es la conducta disruptiva que trae problemas en el salón de clase, ¿no? Entonces, siempre se ríe, ¿no? Hay conductas, por ejemplo, que uno observa y que escucha algunas cosas como, ¡ay, qué es eso! Gente que se come los mocos en el salón de clase. Gente que se saca el calzado, se quita los zapatos, gente que se corta las uñas en el salón de clase, ¿no? Entonces, estas conductas reflexivamente se conversan de manera empática con la persona que ha caído en este comportamiento, haciéndolo ver de manera reflexiva que no es lo más apropiado, ¿no? Hay jovencitas que se pintan las uñas en el salón de clase. Hay otras jovencitas que cogen sus largos cabellos, sacan de su cartuchera una tijerita y empiezan a cortarse las puntas del cabello, ¿no? Y resulta que se están sacando las horquillas del cabello, ¿no? Y no caen en cuenta que su comportamiento disruptivo no es lo más apropiado dentro de la convivencia escolar, ¿no? Entonces, sabemos que hay comportamientos que son incómodos en el salón de clase, ¿no? Entonces, alguien que se quite el calzado, alguien que irrespetuosamente tiene expresiones groseras, ¿no? Entonces, expresiones de doble sentido, ¿no? Entonces, una conversación empática y reflexiva ayuda a que las personas reconozcan el comportamiento inapropiado y tengan más énfasis en descubrir qué solución se propone en vez de sancionar, culpabilizar, castigar, criticar, ¿no? Entonces, otro punto que hay que tomar en cuenta a nivel de las normas de convivencia es conocer a fondo la problemática que ha suscitado el quiebre del ambiente escolar positivo, ¿no? Entonces, siempre escucha música mientras hace sus tareas. Tiene los audífonos puestos, ¿no? Entonces, hay gente que tiene los audífonos puestos. Siempre está chateando en el teléfono. Entonces, siempre hay que conocer la situación a fondo. Porque también tenemos en cuenta que son personas, muchas adultas. Y un mensaje de teléfono puede ser una característica de emergencia en su familia, ¿no? Entonces,
con mucho criterio, conocer la situación a fondo, especialmente, ¿no? Si es que esto es de manera frecuente o es algo muy ocasional o fue una situación única, ¿no? O hay antecedentes de lo mismo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la situación a fondo. Evitar caer en un trato humillante, culpabilizar, evitar culpabilizar. Y por supuesto, nunca jamás emplear el castigo físico. Y de broma, nada de que te jalo el cachetito, nada de que te agarro la cabecita, nada, nada, absolutamente nada, ¿no? Y no debe haber de parte nuestra un trato humillante que diga, por ejemplo, tú siempre, siempre lo mismo, no entiendes, ¿no? No caigamos en tratos humillantes. Ahora, tomemos en cuenta las características particulares de cada estudiante. Sabemos que nuestros salones de clase no son extensamente numerosos. Tenemos el privilegio de que podemos conocer particularidades de nuestros estudiantes. Y esas particularidades nos van a permitir potenciar sus capacidades, ayudarlo en sus logros y resaltarlos a nivel del salón de clase para que de esa manera sus fortalezas sean evidenciadas. No etiquetarlo jamás, ¿no? Evite etiquetar. Tú siempre tan flojo. Tú siempre llegas tarde, ¿no? Sí, tú siempre equivocado. No etiquetemos a las personas, ¿no? Entonces, mostremos respeto por los estudiantes, por nosotros mismos y por la situación que se ha generado problema, ¿no? La situación que se ha generado problema debe ser tratada con respeto, no minimizarla, no dejarla pasar, no decirle frases como, por ejemplo, bueno, pues ya te insultó, hazte macho pues ahora, hazte macho, defiéndete, ¿no? O decirle, por ejemplo, mira, esto no es importante. Si por todo lo que pase en el salón de clase tenemos que hacer un alto, nunca vamos a avanzar. Tú tienes que tratar de superar las cosas que se presentan. O cosas, por ejemplo, como quien dice, mira, tú te buscas que te digan esas cosas por venirte con el pantalón tan apretado, ¿no? Para eso hay una norma de convivencia que habla de la vestimenta adecuada, ¿no? Entonces también es importante que tomemos en cuenta el desarrollo de habilidades socioemocionales. Nosotros tenemos que ver la regulación de las emociones. En esto les hago un paréntesis, un pequeñito comentario. En alguna ocasión tuve la oportunidad de conversar con alguna jovencita que ante cualquier reclamo, reproche, llamada de atención que se le daba, ella se reía. Para ella todo era una broma. Y en consecuencia, pues los tutores de aula, los profesores, los auxiliares, pues salían de locos, pues, porque decían, ¿qué es esto? Todo el tiempo, lo mismo, se ríe, no respeta, no hace caso. Y ella se reía. Y cuando converso con esta jovencita, noto que hay un problema de la regulación de sus emociones, ¿no? Entonces, consideremos que los adolescentes, en este caso era un adolescente, no tienen la madurez suficiente para reconocer a plenitud sus emociones. Entonces, se ponía ansiosa cuando se le llamaba la atención y su respuesta de ansiedad era reírse. Así como de otras personas, su respuesta de ansiedad puede ser morderse los labios, como de otras personas puede ser golpearse contra la pared el puño, como de otras personas puede ser gritar, otras puede ser llorar. Esa jovencita se reía y parecía, nos hacía entender que se estaba burlando, cuando en realidad su risa no era una burla, sino era una mala regulación de sus emociones. Ella no encontraba la conducta empática coherente con su comportamiento. Entonces, cuando le llamaban la atención, ella se reía
porque no había coherencia en su comportamiento frente a la problemática que se estaba evidenciando. Por eso es importante que conversemos con los estudiantes, que los observemos y que nos demos cuenta cuáles son sus reacciones frente a los problemas. No todas las personas frente a los problemas actúan con seriedad o actúan con preocupación. También actúan de manera tímida, de manera huidiza, de manera negativa o de manera de reírse y muchas otras formas más. Entonces, nosotros tenemos que tener esta habilidad para descubrir sus respuestas emocionales, identificar y ayudarles a conducir en la regulación de sus emociones y tener una comunicación empática y apropiada. También debemos apoyar a los estudiantes a identificar las fuentes de conflicto que dan lugar a que se altere su comportamiento y se transgredan las normas, ¿no? Entonces, hay fuentes de conflicto que pueden estar a nivel de ellos mismos, ¿no? Entonces, me molesta que este estudiante converse en voz alta, sea grosero, fume, en fin, fuentes de conflicto diversas. Me molesta que siempre se burle, me molesta que me mande papelitos, ¿no? Me molesta que me pida siempre cosas, que no trae sus útiles. En fin, entonces tenemos que identificar las fuentes de conflicto para actuar directamente sobre ellas y evitar que se vean transgredidas nuestras normas de convivencia. Entonces ahora también, el minero nos da algunos ejemplos de normas de convivencia. Y como ya lo habíamos dicho, deben de ser cortas, deben de ser concisas, ¿no? Deben de ser claras, debe de ser evidente la conducta que se espera, porque nosotros estamos hablando de la convivencia, estamos hablando del clima de convivencia en el aula, ¿no? Entonces, a ver, primero tenemos en cuenta ser amable, cortarse las uñas en el salón de clases, por ejemplo, no comerse los mocos, no arrancarse los cabellos o cortarse las horquillas en el salón de clase. Entonces, colega, yo le sugiero darle contenido detallado al momento que usted habla de la higiene personal, ¿no? Porque yo también he visto desagradablemente estudiantes que se comen las uñas, que se comen los mocos. Incluso le dije alguna vez a un estudiante, por favor, le agradecería que no se coma las uñas. Y me dice, no, no me como las uñas, me las estoy limpiando. O sea que se come la mugre de las uñas, ¿no? Entonces, esos son temas de higiene personal. Entonces, colega, empezamos con que usted dé el marco general, dando indicaciones específicas de higiene, ¿no? No solamente decir higiene personal, sino incidir, ¿no? Por ejemplo, el uso de un desodorante, el aseo de los pies, el aseo de las manos, el aseo del cabello, ¿no? La ropa limpia. Ahora, la persona ya, a pesar de todo eso, viene y se quita los zapatos. Colega, usted la llama. Colega, usted la llama. Y le dice en términos positivos, entiendo que estás cansado. Entiendo que has venido de caminar un largo trecho. Y lógicamente el calzado te apretó, te incomodó, el calzado te hace sentir malestar. Pero te pido que antes de venir al salón de clases, pases al baño y te refresques con una toallita húmeda los pies y regreses a clase fresquita y no te quites el calzado en el salón de clases, ¿no? Te pido por favor, porque tú me has visto de que los compañeros se han expresado con alguna burla, se han expresado de manera desagradable y yo no quiero que tú tengas alguna preocupación, algún conflicto, algún malestar en la clase, ¿no? Muchas gracias. Y nada más. Y luego tú pasas a hacer un monitoreo de esta conducta en lo sucesivo. Como ya le diste una explicación en extenso, para lo sucesivo, observas y le dices, no te olvides, antes de que entre al salón de clases. Tú la vas a ver por el patio y le dices, no te olvides,
refréscate. Entonces ya le estás diciendo, no te vas a quitar los zapatos en clase. Pero se lo estás diciendo de manera positiva, se lo estás diciendo de manera propositiva. Refréscate, no te olvides los pies, ¿no? Ponte cómodo antes de entrar al salón de clases. Entonces, de esa manera estás corrigiendo en positivo. Le estás dando una formación apropiada y esta persona no se siente atacada, etiquetada, no se siente maltratada ni humillada, ¿no? Entonces, ahora mire, el tema de los piojos, entiendo que va a necesitar de un champú apropiado, ¿no? Entiendo que va a requerir de una higiene más consistente y sería bueno que tomes en cuenta una conversación de por qué tiene los piojos, ¿no? A lo mejor el ambiente donde vive, donde trabaja, ¿no? Está infestado y escapa a sus posibilidades, ¿no? Entonces, esta infestación de piojos que esta muchacha tiene, pues va a merecer que ella pueda hacer una consulta, tal vez al médico, ¿no? O tú misma hacer una consulta, cuál es el comportamiento más apropiado para estar al margen de una infestación de piojos. Colega Celina, muchísimas gracias por tu intervención. ¿Algo más? Muchísimas gracias, le A agradezco. ti, Gracias. colega, muy amable. Hay muchas más preguntas. Sé que tal vez en otra oportunidad sea posible. Encantada, colega, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra persona que quisiera conversar? Sí, por favor, muy buenas noches, estimada expositora. Usted dirá, estimado colega, ¿con quién tengo el gusto? El profesor Willac, Profesor háblenos, William, por un favor, saludo. Dime. sobre el aprovechamiento de esos 10 minutos de educación física normalizados por el MINEU, ¿no? Al inicio de clase. O sea, Así es. realizando técnicas de respiración, relajación psicofísica, se Excelente, podría hablar colega. sobre ese centrarse del estudiante, equilibrarse como persona en su contexto estudiantil. O sea, hay muchos hiperactivos que se paran, caminan en el aula, se distraen conversando con sus compañeros. Entonces, Así al es, colega. inicio, ¿no? Todo ello, por favor, nos Con todo podría, ¿no? gusto, colega, con mucho gusto. El colega tiene mucha razón. Entre las peculiaridades de nuestro comportamiento, tenemos personas con conductas hiperactivas. No necesariamente por alguna problemática neurológica, sino por un tema de comportamiento, ¿no? Porque puede ser la hiperactividad entendida por un tema neurológico o simplemente por una norma no entendida de regular nuestro comportamiento apropiado en el salón de clases. Mucha gente, como ya dejó de estudiar tanto tiempo, pues no encuentra esa facilidad de adaptarse al salón de clases una y otra hora. Entonces, como lo observa nuestro colega, pues hay gente que se la pasa caminando, que se la pasa conversando, que pasa interfiriendo influyendo en los demás para hacer las clases. Entonces, a ver, colega, 2 puntos. La persona que es hiperactiva necesita descargar su energía. La persona que es hiperactiva es como si tuviera en el cerebro un constante martilleo que necesita descargarse eléctricamente. Entonces, ¿cómo se descarga ese martilleo? No sé si escuchas que yo estoy haciendo con el dedo sobre la carpeta. Ese constante martilleo que tiene en el cerebro te genera una excitación del estado nervioso que se requiere desconectar. Entonces ahí, por ejemplo, funciona muy bien hacer actividad física. Invertir nuestra energía física en acción. Entonces le podemos pedir que salga a caminar, le podemos pedir que haga algunas flexiones, alguna actividad con el propio cuerpo. Le podemos pedir que baile. Podemos utilizar esos 10 minutos en bailar antes de iniciar las clases. Podemos utilizar esos 10 minutos en alguna dinámica de juego
que comprometa todo el cuerpo, de tal manera que esto regule la respiración. El juego, el baile, regulan la respiración. Nos sacan del estrés, nos sacan de la ansiedad, regulan el estado de excitación, regulan la respiración, equilibran nuestro estado nervioso y podemos ingresar al salón de clases más cómodos, más dispuestos desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso. Entonces, podemos jugar, podemos bailar, podemos cantar, ¿no? Ahora, no recomiendo rezar, yo creo en Dios, pero muchos no creen o creen en diferentes formas de religión. Y tomemos en cuenta que estamos hablando de un grupo heterogéneo. Entonces, pero lo que sí, esas actividades como cantar, bailar, jugar, en esos 10 minutos. Ahora, excelente como tú nos dices, la técnica de respiración, pero no todos tienen la concentración para respirar y meditar sobre la relajación. Porque por si acaso, la respiración por sí misma no nos conduce a la relajación. Nosotros tenemos que respirar y hacer un ejercicio imaginativo en el cual a manera de que respiramos, decimos, ingresa el oxígeno desde mi cabeza, desde mi pecho, mi espalda, mi abdomen, mi cadera, mis piernas, mis pies. Entonces, cuando tú estás respirando, estás enfocando cada parte de tu cuerpo en relajación. Entonces, la respiración invade todo tu organismo y te relaja. Cuando tú exhalas, dices, se va todo el cansancio, ¿no? Entonces, tú puedes conducir el ejercicio de respiración, ¿no? Pero tomando en cuenta que algunos pueden no fácilmente seguirte, yo te sugiero, ¿no? Que hagas el baile, alguna actividad física, canto, y vas a obtener buenos resultados para que la gente esté más concentrada en tu salón de clases. Muchísimas gracias, colega Willard. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién tengo el Sí, gusto? ¿me escucha? Le está hablando la profesora Yune. Si Profesora quisiera Yune, de participar. saludarla. Igualmente, coleguita, muchas gracias por sus recomendaciones. Gracias, Quisiera colega. también plantear una situación que me pasa en mi colegio. Una alumna ya es mayor, de 40 años, viene al colegio con su hijito de 15. Él la Ya, acompaña siempre. Y cada vez que quiero hacerla participar a la mamá o le pregunto a la mamá, quien me responde es el niño, o trata de corregir él a la mamá, ¿no? Trata entiendo. él de responder en vez que su mamá. Y otra Ya, alumnita también que aproximadamente de unos 17 años, que siempre va al colegio con su hijita de 1 año y medio. Entonces, como que se me distrae la niña y todos los demás jóvenes en el afán de repente de hacerle un cariño o hacerla jugar a la niña, se me distraen, ¿no? ya. Pero, o sea, no puedo tampoco de repente decirle que la deje a la hijita porque no tiene dónde dejarla, pero ella tiene todo el empeño de venir a Por clases. No supuesto. sé si usted me podría dar alguna recomendación en ese aspecto. Muchas gracias Con de mucho antemano. gusto, colega, Muchas con mucho gracias. gusto. Es más, yo, colega, la felicito y justamente pongo en evidencia que tenemos este tipo de estudiantes en nuestro salón de clase. Mamás que vienen con sus bebés, mamás que vienen en compañía de sus hijos, y tenemos justamente las características que nos estás revelando. Lindo tu salón de clase, me parece espectacular. Te felicito porque estoy segura de que pones tu mejor empeño para la participación. Yo te sugiero que en el caso de que el estudiante de 15 años participa corrigiendo a la mamá, ayudando a la mamá, yo te sugiero que no te dirijas únicamente a la mamá. Te sugiero que ya consideres a ese estudiante como un invitado en tu salón de clases, que lo incluyas. Recuerda que tenemos que ser tolerantes.
Si ella está en el salón de clases con su hijo de 15 años y su hijo, por lo que entiendo, si corrige a la mamá, si interviene, no es algún muchacho que tenga alguna forma de discapacidad. No sé por qué él asiste a clases con la mamá. A lo mejor no tiene con quién quedarse en la tarde y es un muchacho de 15 años. No sé realmente por qué la acompaña teniendo 15 años, pero ya lo tienes y esa es la realidad, ¿no? Entonces ya lo tienes ahí. ¿Será motivo para que tú en algún momento converses con esta señora y le digas, cuéntame, ¿cómo es que siempre te puede acompañar? ¿Te puede acompañar tu hijo al salón de clases? ¿Él va al colegio? ¿Qué otras actividades hace él? ¿No? Entonces, de esa manera tú te vas a informar a fondo de la problemática de esta mamá, ¿no? Entonces, no le prohíbas, sino dile, cuéntame, ¿no? Cuéntame. ¿Cómo es que tu hijo puede acompañarte siempre al salón de clases? ¿No? Entonces, de esa forma tú vas a darte cuenta qué pasa. Pero, mientras tú no sepas qué es lo que pasa y ya lo tienes en el salón de clase, inclúyelo. Entonces, tú cuando hagas una pregunta, dirige la pregunta a los dos y tú le dices a la mamá direccionado a su edad y al muchacho direccionado a su edad. Por ejemplo, puedes dividir, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso. ¿Qué opinas tú como mamá del bullying? ¿Y tú qué opinas como hijo del bullying? ¿Qué piensas que hay que hacer? ¿No? Entonces tú estás incluyendo a las dos personas y no estás generando de tu parte, ¿no? Una división, ni tampoco a ellos los estás, qué sé yo, no considerando, porque en este caso hay que incluirlos a los dos, ya que los dos vienen a clases. ¿No? Te sugiero que hagas eso, ¿no? En la misma temática diversificada, para la mamá y para el hijo. Y lo diriges así. Tú como mamá, ¿qué piensas? Tú como hijo, ¿qué piensas? Ahora, cuando tú escuches que el hijo la corrige a la mamá, ¿y por qué crees tú que tu mamá debería actuar de esa manera? ¿No? Y trata de ordenar, ¿no? Primero, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? En un segundo momento que ves que corrige, ¿y por qué consideras que tu mamá debe actuar así? ¿No? De esa manera tienes un enfoque más integral. Y en lo que se refiere a la bebé, ¿no? Entonces, esta chica debe ser una madre soltera que no tiene cómo dejar a su bebito con otra persona, ¿no? Entonces lo lleva al salón de clases. A mí también me ha pasado. He tenido estudiantes que han venido con su bebito o en cochecito o cargado a la espalda, ¿no? Y es más, en el mismo salón de clases, en alguna oportunidad lo han cambiado de pañales o le han dado de lactar, ¿no? Y cosas así. Entonces, yo sé que nosotros tenemos que ser tolerantes. No podemos evitarlo. También tomemos en cuenta el deseo de esta muchacha de terminar sus estudios a pesar de sus condiciones. Entonces, sí pedir al salón de clases, ¿no? Que en el recreo o que en el descanso jueguen con el pequeño, lo cuiden, lo atienden, porque siempre hay la tendencia a hacerle un mimo, a hacerle un cariñito, siempre hay. Por demás es, ¿no? O alguien que le tapa con la mantita el cochecito, o alguien que le lleva una sonajita, un juguetito, siempre hay. Más bien yo destacaría que todavía en las personas hay un sentido de cariño, un sentido de solidaridad, un sentido de apoyo y reconocimiento al prójimo, ¿no? Entonces es parte de un tema de integración. Me parece bonito. Lo debemos felicitar, lo debemos promover en términos de reconocimiento. Pero nosotros pedirle también a ella, ¿no? Que intente dejar al bebito en la cuna a su lado mientras hace clases, porque de lo contrario también ella tiene los brazos ocupados, cómo escribe, cómo participa. Y yo de lo que he visto, seguramente tú también con tu experiencia te habrás dado cuenta, ese bebé duerme a pesar de que el salón grite, chille y zapatee, ese bebé duerme, ¿no? Entonces, por el bebé no es tanto la cosa, más es por el entorno,
¿no? Por los compañeros de clase, por la misma mamá, ¿no? Entonces, pedirle simplemente, ¿no? Que participe y que deje al pequeño en la cunita, en el cochecito, ¿no? Muchísimas gracias, colega. Muy gentil por tu participación. ¿Alguien más, colegas?